He visitado muchos países y yo voy donde el muchacho y él me está hablando en inglés. Yo le digo, no, tú me hablaste a mí en español. Yo entendí todo. Y él me decía en inglés porque vi un intérprete y me decía el intérprete, él estaba hablando lenguas. Y él me dijo, yo vivo a 8 horas de aquí, en Valverde Mao. Y el Señor esta mañana me dijo, ve al aeropuerto que mi sierva llega. Y allí yo le decía al Señor, ¿y tú me traíste a mí aquí? ¿A qué? Era una casita donde mi primera cama fue el piso, no tenía ni cama. Mi primera congregación fueron 3 ratones. Y un día me sorprendió grandemente que tocó a la puerta de mi casa el divorcio. Y oí esa voz que me decía, mira, si tú pones una correa de las que tu marido dejó ahí, tú la pones ahí en el hierro de la cenefa, te puedes ahorcar. La depresión puede llegar a tu vida, no importa cuánto tú ames a Dios. Yo me quejaba con Dios porque yo decía, Señor, perdí mi casa, perdí todo. Y el Señor me llevó a Cuba. Y yo vi que no había nada. Me encuentran un tumor en mi tiroide izquierda del tamaño de este puño. Hola, mi nombre es Vivian Del Hoyo, tengo 62 años y nací en el Evangelio. Cuando mi madre estaba embarazada de mí, ella conoció al Señor, pero mi padre no. Mi padre viene a los pies de Cristo cuando yo tenía 6 años. Y mi maestra de escuela bíblica nos había enseñado que siempre deberíamos tener fe en que nuestros padres conocieran a Cristo. Así que durante todo ese tiempo nosotros teníamos pequeños segmentos de oración para orar por nuestras peticiones, y mientras otros pedían bicicletas, otros pedían algo especial que sus padres le compraran para Navidad, yo siempre ponía que mi padre aceptara a Cristo como su Salvador, ya que para nosotros en mi hogar, yo siendo la segunda, era bien difícil. Nosotros vivíamos a una calle de la iglesia, pero muchas veces para nosotros poder llegar, mi mamá tenía que pararse en medio del pasillo, recibir los correazos, porque el primero que pasara era el que podía llegar a la iglesia. Así que mi hermano y yo teníamos miedo de pasar y recibir los correazos. Mi mamá se paraba, recibía los correazos y entonces ella nos decía, corran a la iglesia, digan que van a orar para que el Señor me permita llegar. Y así sucesivamente fue mi niñez. A los 6 años, un día llegamos de un culto, un martes, nunca lo olvido, y mi padre estaba en medio de la sala, tirado en el suelo, llorando. Y mi hermano y yo nos miramos y dijimos, vámonos para el cuarto porque este ya está borracho y nos va a pegar. Pero cuando le pasamos por el lado, él le dijo a mi mamá, hoy recibí una visita. Era un personaje que estaba vestido de blanco. Y me dijo, si tú vuelves a tocar a mi sierva, entonces te vas a encontrar conmigo. Entendí que fue Dios. Y cuando nosotros vimos a nuestro padre llorar, mi mamá nos dio a mi hermana, que era una bebé, y nos dijo, pónganla en la cama que vamos para allá. Pero mi hermano y yo nos quedamos de curiosos mirando y mirando qué sucedía. Y mi padre seguía llorando. Eran las 12 de la noche y nosotros sin dormir porque tuvo que venir el pastor para orar por él. De ese día en adelante mi padre fue otra persona. A tal grado que nuestra niñez ya no era de pesadez ni de maltrato, sino que mi padre cambió totalmente. Comenzó a ir a la iglesia, comenzó a hacer todas las labores como cristiano, a tal grado que llegó a ser un ministro del evangelio. Siguió así llevando de escalón en escalón hasta alcanzar llegar a ser pastor. Y él dio un rumbo en su vida muy hermoso, el cual fue muy significativo para mi familia. Eso creó en mí algo especial. Dice la palabra, instruye al niño en su carrera y aunque fuere viejo, no se apartará de ella. Cuando yo tenía 11 años, en mi iglesia hubo una actividad de juveniles y yo ni estaba por entrar a los juveniles porque era de los 12 en adelante y ni era juvenil ni era joven, sino que estaba en el limbo, yo diría, en estos momentos. Hicieron
la expectativa de tener un viaje misionero con los juveniles y jóvenes. Y yo le dije a mi papá, yo quiero ir. En ese tiempo mi papá todavía no era pastor, él estaba como ayudante en la iglesia. Y mi papá me dijo, ay, ahí sí que yo no puedo decir nada, tú tienes que hablar con el pastor. Yo fui corriendo donde mi pastor y dije, yo quiero ir. Y él me dijo, no, tú tienes que ir donde la directora del grupo. Y fui donde la hermana Cruzita, que era la directora, y dije, hermana Cruzita, yo quiero ir. Y ella me dijo, mira Vivian, esto es para juveniles y tú eres una niña. Y yo insistí como la gota en la roca hasta que la rompí. Fue casi un año entero que estuvieron de adiestramientos. Como yo vivía a una calle de la iglesia, los adiestramientos comenzaban los sábados a las 7:30 de la mañana y la primera en llegar era yo. Yo recuerdo ese primer adiestramiento y jamás lo olvidaré, porque yo le dije a mi mamá, yo quiero ir, y ella me dijo, ellos ya te dijeron que tú no puedes ir, no cumples con la edad. Y yo le dije, pero yo quiero ir. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Tus deberes los tienes que hacer hoy. Y eso fue viernes después del culto. Así que después de las 10 de la noche, yo tenía que hacer todos mis deberes del sábado, de limpiar en la casa y dejar todo ready para entonces yo poderme ir el sábado a esa actividad. Mi mamá dijo, mañana es mi día de dormir. Tienes que levantarte sola. Y en ese tiempo yo no contaba con un reloj despertador. Mi reloj despertador era mamá o papá. Así que yo le dije, Señor, yo quiero ir, levántame. Permite que yo pueda levantarme. Y yo recuerdo que a las 6:30 de la mañana, una mano muy suave pasó por mi cabeza y me decía, Vivian, levántate que vas a llegar tarde. Y yo dije, mi mamá me levantó. Y yo me desperté rapidito, me bañé, me vestí y fui al cuarto de mi mamá a agradecerle que ella en su día de descanso se haya levantado para despertarme. Y la desperté y le dije, mamá, me voy, gracias. Y me dice, gracias, ¿por qué? Porque me despertaste. Y ella me dijo, no fui yo, tal vez fue tu papá. Y yo levanté a mi papá, levántate, porque te quiero agradecer antes de irme, que me despertaste. Y él me dijo, yo no te desperté. Así que yo me fui caminando para la iglesia. ¿Y quién me despertó? ¿Quién fue esa voz tan suave que me llamó? Y esas manos tan dulces que me tocaron. Y esa fue mi primera experiencia de sentir la voz de Dios, que tocó mi corazón, y sus manos que tocaron mi cabeza, y fue algo maravilloso. Pero a pesar de todo eso, yo no había hecho profesión de fe. Y yo llegué allí, estaba lo más feliz, estaba contenta en mi día de estar con los jóvenes y los juveniles, y yo era la única niña. Así que la directora dijo, aquí si tú no has hecho profesión de fe, yo dije, ¿y qué es eso? Pues que tú aceptes a Jesucristo como tu Salvador, porque muchas veces pensamos, nací en el Evangelio, no necesito tener ese momento a solas con Dios. Y yo quiero que tú sepas que fue en un culto de oración, así con las luces apagaditas, estaban orando. Y yo le dije al Señor, ok, yo quiero sentirte como ellos te sienten. Y yo me senté en la silla y empecé a mirar a todo el mundo orando, arrodillado. Y había gente hablando lengua. Había un ambiente tan hermoso. Y yo decía, yo quiero sentir lo que ellos sienten. ¿Qué yo tengo que hacer para sentir eso? Y recordé lo que dijo la directora, la hermana Cruzita. Tienes que aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Y fue allí sentada cuando yo le dije, Señor, yo quiero que tú entres a mi corazón. Yo quiero que tú seas el rey de mi vida. Yo era una niña de 11 años, pero ese día yo pude sentir el gozo de la salvación. Mi vida se transformó totalmente. De ahí en adelante estuve yendo a todos los entrenamientos y cada vez que yo iba, la directora me decía, estás viniendo, pero tú no vas. Tú eres una niña, no tienes la edad. Así que todo el grupo se preparó
Y yo le dije, pero es que yo quiero ir, yo quiero tener esa experiencia. Ya yo tengo a Jesucristo en mi corazón, ya yo cumplo con los requisitos, yo puedo ir. Y así, de esa misma forma, en ese mismo gozo, llegó el momento y mi papá dijo, si el pastor dice que sí, tú puedes ir. Y en aquel momento lo que costaba eran $100. Ojalá fueran ahora simplemente $100. Pero para mí, en mi entorno, eso era mucho dinero. Sin embargo, mi papá hizo un sacrificio y los consiguió porque él vio que yo me estaba sacrificando como niña para poder llegar a ese evento. El pastor dijo que sí, la directora dijo que sí, y llegó el día de ir, no eran 14 días que íbamos a estar por allá. 2 iglesias que íbamos a estar en la capital, nunca olvidaré el ensanche Espaillat, donde íbamos a estar dándole escuelas bíblicas a los niños, y en Jarabacoa. Llegamos y en el ensanche Espaillat nos esperaron, estuvimos allí nuestros días, dimos la escuela bíblica de verano, a mí me tocaban los niños párvulos, los más pequeñitos, por mi edad. Así que de darle una escuela bíblica, de hablarle de lo que yo sabía, como lo era Jonás, como lo era Noé, como lo era la creación. Así que para mí eso era fácil. Pero cuando llegamos a Jarabacoa, la cosa cambió. Allí nos entregaron a cada uno un número. Y luego que nos entregaron ese número, resulta que ese número significaba el día que teníamos que predicar. Y yo fui donde mi líder. Y yo le dije, ¿cómo que yo voy a predicar? Si apenas sé dar una escuela bíblica. Acuérdese que yo soy una niña. Y ella me dijo, mira Vivian, dime el número que te tocó. Y a mí me tocó el número 14. Significaba que yo era la última. Y ella me dijo, tienes suficientes días para que tú ores y le pidas a Dios que te enseñe qué es lo que tú vas a hablar. Los demás les tocó un lunes, un martes, un miércoles, días que eran cultos regulares. Cuando yo me di cuenta el viernes en la noche que a mí me tocaba domingo y que era el culto mayor, y por mi experiencia de haber nacido en el evangelio sabía que el domingo era el culto que el que no venía llegaba porque lo necesitaba. Así que imagínense ustedes, la niña de 11 años sacó su banderita, yo soy una niña, yo no puedo, yo no sé predicar, yo no sé qué voy a decir. Y la líder me dijo, ¿has orado? Todo lo que tienes que hacer es orar. Y yo recuerdo que yo me dormía orando. Y ese sábado todavía yo no sabía de qué hablar y yo estaba muy nerviosa. Y yo le dije a mi líder, no tengo nada. Y ella me dijo, mira Vivian, ora al Señor. Todavía tienes esta noche, tienes mañana la escuela bíblica, toda la tarde y en la noche es que vas a predicar. Tranquila. Piensa que vas a dar una clase. Y así como tú das tus clases a los niños, así mismito, tú le vas a dar las clases a los adultos. Y yo le dije, sí, pero yo soy una niña que puedo hablarle a los niños, no una niña que le va a hablar a los adultos. Y ella me dijo, tranquila, ora. Y yo recuerdo que esa noche yo me acosté y seguí orando en mi cama, orando. Y me quedé dormida con la Biblia y la libreta y el bolígrafo en la mano, esperando escribir algo. Y salí soñando. Y en mi sueño yo estaba en un salón de clase y había una pizarra muy grande y había un personaje blanco de espalda y escribía título. Y luego del título puso texto bíblico y luego asimismo contenido 1, 2, 3, conclusión y llamado. Y así como yo vi todo eso, yo me desperté, inmediatamente me desperté, yo anoté todo lo que yo recordaba. Y al otro día temprano, yo fui donde mi líder en la escuela bíblica y le dije, ya tengo todo. Y ella me dijo, ahora tú lo vas a estudiar, lo vas a memorizar para que esta noche tú lo prediques.
Y llegó el momento, hermano. Y la iglesia no era tan grande, pero como era una niña, yo lo veía como una multitud. Y había gente sentada en el medio, había gente sentada en todas partes, y yo veía eso como que era una multitud, y todos mis compañeros estaban sentados en las primeras bancas. En el altar estaban los pastores y estaba la líder, porque esa noche habían invitado a varias iglesias. Y yo estaba que a mí me temblaba hasta el pelo. Y yo recuerdo que cuando me llamaron, yo tomé el micrófono, estaba en el stand, y yo no miraba a nadie. Yo me embotellé. Y así como lo embotellé, así lo solté. Y cuando yo llegué a la parte de la conclusión, el llamado, yo con el micrófono miré a la líder y le dije, ¿y ahora qué? Y ella me dijo, llámalos, que vengan al altar, que pasen al altar aquellos que Dios tocó. Y yo lo hice. Y cuando yo vi que ese altar se llenó de gente, más temblaba yo. Y entonces yo corriendo la miro y le digo, ¿y ahora qué? Pues vete a orar por ellos. Pero Dios fue tan bueno que me instruyó para que yo llamara a mis compañeros y que ellos me ayudaran a orar. Pero esa experiencia marcó mi vida. Que aún a mis 65 años yo no he dejado de predicar ni de llegar a los diferentes lugares que el Señor me ha permitido llegar. He visitado muchos países en mi juventud. ¿Cuántos países? Porque esa noche, aquel sábado, que aquel personaje que yo entiendo que fue Dios, que me enseñó a cómo realizar un bosquejo, teniendo 11 años, yo entendí ese día que mi Dios era real. Yo que nací en un hogar disfuncional y Dios lo construyó funcional. Yo que vi cómo Dios transformaba a la gente empezando en mi casa. Yo que vi tantas cosas hermosas suceder en mi hogar. Cómo era un Dios suplidor, cómo era un Dios amoroso, cómo era un Dios como padre, como amigo. Después de ese viaje mi vida se transformó. Tuve muy buenos padres, pero también tuve muy buenos líderes y buenos pastores. Porque esa líder, Cruzita Reyes, que hoy está en la presencia de Dios, le dijo al pastor, este grupo es un grupo especial. Y les recomiendo, pastor, que de ahora en adelante vaya con usted a donde quiera que usted vaya. Porque de aquí van a salir ministros. De aquí son los futuros predicadores, los futuros pastores, futuros evangelistas. Y así él lo hizo. Mi vida se dedicó a estudiar en la escuela, a ir a la iglesia, a estar con mi familia, pero mis vacaciones eran separadas para evangelizar. Aprendí desde muy temprana edad los domingos en la mañana, cada uno llevaba su loncherita, porque después que todo el mundo regresaba a sus casas, el pastor nos llevaba a visitar hospitales, a visitar hogares, a orar. Así que él nos enseñó y nos instruyó a corta edad, y hoy yo se lo agradezco. Porque en el momento en que el Señor en mi juventud me llamó para dejar todo a un lado y seguir hacia las misiones, muchos dijeron que estaba loca. Muchos dijeron, pero ¿cómo tú te vas a ir si apenas estás terminando y no terminando para recibir un diploma, sino terminando casi mi tercer año de universidad? Y yo sentí ese llamado y jamás olvidaré. Fue en el Pachín Vicente y yo no tenía este cuerpazo, sino que era muchísimas libras menos, así que yo andaba en zanco, ya ustedes saben, bien pretty body. Yo estudiaba en la universidad, yo trabajaba y trabajaba en Tomacán, que cuantos zapatos y cartera salía, esta que estaba aquí, estrenaba. Así que muy elegante fuimos a esa convención de jóvenes. Nunca olvidaré, después de Thanksgiving, que era la convención de jóvenes, y ese sábado
Yo estaba en las gradas allá arribota con mis amigas y hubo un llamado y yo dije, yo para allá abajo no voy. Porque después que yo subí aquí, yo miraba desde allá y yo dije, me voy de boca para allá abajo. No, y yo me quedé y mis amigas pasaron. Y había una agrupación que había venido de Lee College que se llamaba The Harvest. Ninguno hablaba español. Y yo no hablaba inglés. Así que ellos cantaban, pero una forma donde Dios se manifestó en esa convención. Y yo recuerdo que ministraron y era un ambiente tan y tan glorioso. Y yo tenía mi vida ya planificada. Voy a terminar mi bachillerato en educación. Yo voy a proseguir como yo estoy haciendo hasta ahora, mis veranos, mis navidades, mi Semana Santa que estoy libre, son para el Señor. Esa era mi planificación. Pero los planes de Jehová eran otros. Y yo recuerdo en esa convención que hicieron el llamado, yo me quedé acá arriba, sentada, me puse a hablar con Dios. Y de momento, cuando yo abro mis ojos, yo estoy frente a la tarima. Estaba este único hermano orando por mí. Y él empezó a hablar en lenguas y yo dije, ¿y cómo yo llegué aquí? Yo no sé cómo yo llegué, pero yo llegué. Y yo estaba allí y él me llama, me toma de la mano y comienza a decirme los planes que Dios tenía para conmigo. Y me decía, es ahora, es en este año, y estábamos a final de noviembre, que te llevo a las naciones. Déjalo todo, porque es ahora que tienes que salir. No te vas a matricular en enero. Y yo había hecho mi prematrícula ya. Y yo decía dentro de mí, pero ¿cómo va a ser y para dónde yo voy? Pero ¿con qué? Yo no tengo con qué. Y fue ese momento en que él estaba hablando tantas cosas hermosas, porque yo soy quien te he capacitado, te he preparado, te he procesado para llevar mi palabra. Y cuando terminó todo, mis amigas corrieron donde mí, porque todo esto fue por micrófono. Y yo voy donde el muchacho, y él me está hablando en inglés, yo le digo, no, tú me hablaste a mí en español. Yo entendí todo. Y él me decía en inglés, porque vi un intérprete, y me decía el intérprete, él estaba hablando lenguas. Nadie entendió lo que él te estaba diciendo. Y ahí en esa experiencia yo dije, Señor, no, esto es algo fuera de liga. Yo llegué a mi casa y yo le dije a mi papá, ya se terminaron los estudios, me voy de lleno para las misiones. Y él decía, sí, yo sé, tú te vas a ir para Navidad y vas a regresar en enero. No hay problema, yo voy donde mi pastor y le digo, pastor, voy para misiones, me voy. Sí, tú te vas siempre en las Navidades y tú regresas en enero. Y yo preparé todo y yo, Señor, ¿para dónde yo voy? ¿Para dónde yo voy? ¿Para dónde yo voy? Y el Señor me dijo, vas para República Dominicana. Y tal vez haciendo aquí un paréntesis, ¿será que República Dominicana es la escuelita para todos los misioneros en aquel tiempo? Porque allá era que uno llegaba y todavía yo he seguido viendo que aquellos que no han ido a ningún lugar comienzan por República Dominicana. Así que si vas para República Dominicana y Dios te ha llamado, esto es un paréntesis, sabe que es que Él te está entrenando para algo. Y cuando yo compré mi pasaje, un 24 de diciembre, bien loca. Mi papá decía, está loca, mi pastor decía, está loca, todos me tenían como loca. Así que llegó el momento y yo dije, bueno, me monté en el avión y me fui. Y ustedes saben que de República Dominicana, o sea, de aquí a República Dominicana son lo máximo unos 35, 40 minutos. Y cuando yo me pongo mi cinturón, yo digo, ¿y quién me va a recoger en el aeropuerto? ¿Y para dónde yo voy? Pero yo sí estoy loca. Ay, Señor, no lo haga usted ahora. Y cuando yo llego, voy y recojo mis maletas y yo salgo, recuerdo que era Nochebuena, y yo salgo y veo un hombre que tiene mi nombre mal escrito, el nombre y el apellido total mal escrito, pero decía Vivian del Hoyo, yo lo entendí. Y yo fui donde él y digo, ¿mi pastor lo llamó?
No. Ah, pues fue mi papá. No. ¿Y cómo usted viene a buscarme a mí? Y él me dijo, yo vivo a 8 horas de aquí, en Valverde Mao. Y el Señor esta mañana me dijo, ve al aeropuerto que mi sierva llega y la vas a traer a tu casa. Y era un pastor. Y yo llegué allí y yo me monté con él y fui. Y yo decía, ok, Señor, esto eres tú. Y había una paz en mí increíble. Soy mamá, tengo 3 hijos. Y siempre he orado al Señor, Señor, ten misericordia de mí, que mis hijos no hagan esto. Porque los tiempos son otros. Así que en ese tiempo fue algo maravilloso. Estuve con ese pastor en Valverde Mao por 2 semanas. Pero yo sentí en mi corazón que ahí no era. Y estando en Valverde Mao, llega este pastor a la casa del pastor y dice, ay, el Señor me dijo que viniera a buscar la sierva porque va para Jarabacoa. Cuando yo oí eso, yo estaba en mi dormitorio, yo rápido cogí, hice mis maletas, dije, Jarabacoa, allí yo conozco gente, así que vámonos para allá. Y yo me fui creyendo que iba a ser como siempre, en una casita normal, como yo vivía acá. Y para hacer el cuento corto, quiero que sepan que el Señor me llevó a Jarabacoa, a un campo donde no había luz, no había agua, donde había que cocinar con leña, y esta que está aquí no sabía cocinar con electricidad, imagínense con leña. Así que allí aprendí, y allí yo le decía al Señor, ¿y tú me traíste a mí aquí? ¿A qué? Era una casita donde mi primera cama fue el piso, no tenía ni cama. Yo llegué allí solamente había un matrimonio, una familia, que vivían en un hoyo. Yo vivía en medio de la montaña. Para llegar de la carretera principal, usted tenía que bajar y bajar y bajar y bajar, y había un llano y ahí era que yo estaba, pero estos ancianitos vivían casi 2 horas más abajo, subiendo y bajando falda. Y cuando ellos me dijeron, hermana, nosotros llevamos 11 años de convertido, oyendo Radio Transmundial. Hemos estado orando por 11 años para que el Señor envíe un pastor aquí. Y ese pastor es usted. Y yo decía en mi mente, están locos. Yo estoy loca, pero ellos están peor. Yo no soy pastora. No, yo no soy pastora. Y allí viví 6 años. Fue algo maravilloso. Mi primera congregación fueron 3 ratones. Y esos 3 ratones, yo les daba estudios bíblicos, yo les predicaba, porque nadie me hablaba y yo no era aceptada ahí, a pesar de que hablábamos el mismo idioma y comíamos muy similar. Así que fue bien cómico, porque un año después de yo estar allí, y yo le decía, Señor, no me hablan, iba a lavar al río y para mí yo lavaba. Así que un año después estamos lavando en el río y de momento hace cuich, cuich. Y yo oigo que yo misma me sorprendía al yo lavar que sonara, y yo le llamo el testimonio del cuichi cuichi. Porque ahí fue que todo el mundo, hermana, ay, hoy usted va a tomar café en mi casa, y ahí todo el mundo empezó a hablarme. ¿Y cuándo usted va a orar para mi casa? ¿Y cuándo usted va a llegar a mi casa? Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Y otra dijo, es que ya tú eres parte nuestra, sabes lavar. Y yo le decía al Señor, Señor, tú tienes un humor bien grande, Señor, un año, ¿por qué no me enseñaste esto antes? Pero en ese año donde oraba, le predicaba y le daba estudios a mis ratones, ellos se paraban así en el alero, entre el zinc y la madera, y ellos me miraban, compartíamos la comida y compartíamos el estudio bíblico. Llegó un grupo de Puerto Rico del Colegio Bíblico para pasar Navidad conmigo, y vamos a dar una campaña y todo eso. Fuimos al pueblo, el líder y yo, a hacer una comprita. Acuérdense que no había luz ni agua. Y de momento, cuando yo regreso con el líder, salen 2 hermanos corriendo de los jóvenes. Hermana Vivian, hemos matado 3 ratones. Y yo no, y empecé a llorar. Y ellos me miraban así, esta está loca, de verdad que esta está loca. Y ellos los mataron, los enterraron y todo. Y ellos me decían, pero hermana, ¿por qué usted llora? ¿Por qué está tan afligida? Y yo le dije, mira, ustedes se van a ir. Y ellos eran mi congregación, ellos eran fieles a mí, me los acaban de matar. Pero Dios
Vuelvo y le digo, tiene un sentido del humor muy bueno. Y él permitió esa experiencia para que yo entendiera que ya era aceptada. Ya el grupo vino y se hizo una campaña evangelística, se visitó todo y comenzó a llegar la gente y yo pude allegarme a la gente. Y de ahí en adelante todo cambió. Mis experiencias en aquella casita que todavía existe y siempre que voy a República Dominicana paso por allí y la veo y me paro y me deleito. Permitieron esas experiencias allí que en mi adultez, en medio de las batallas, en medio del sufrimiento, en medio de todos los procesos que yo tuve que pasar, yo siempre recordaba, si el Señor fue fiel conmigo en aquella casita allí en Crucero, Jarabacoa, el Señor es fiel conmigo ahora. Me casé con un ministro y durante 11 años estuvimos compartiendo entre las misiones, viviendo en el campo misionero y trabajando para la labor eclesiástica. Y un día me sorprendió grandemente que tocó a la puerta de mi casa el divorcio. Y para mí eso fue aterrador. ¿Cómo es posible que yo me quedé sola con 3 niños? ¿Cómo es posible que estoy en Estados Unidos? ¿Cómo es posible que yo me casé para toda la vida con un hombre de Dios por el cual oramos y buscamos dirección? Señor, ¿dónde tú estás? No entiendo. Y lo único que te puedo decir que pude permanecer en pie fue recordar que si yo le soy fiel a Él, Él me será fiel. En una ocasión era de madrugada y yo tenía una cama de cenefa en hierro y yo estaba acostada en mi cama desesperada, la economía estaba quebrada, 3 niños y yo me sentía Job. Yo dije que yo era la Joba de este tiempo. Era una noticia tras otra, en pérdidas. Y yo le decía, Señor, ¿dónde está el ministerio que tú nos diste, Señor? Ahora, ¿qué yo puedo hacer? ¿Cómo yo voy a seguir predicando si siento que estoy destrozada, destruida? Y oí esa voz que me decía, mira, si tú pones una correa de las que tu marido dejó ahí, tú la pones ahí en el hierro de la cenefa, te puedes ahorcar y tus hijos no van a sufrir ni tú tampoco. Y yo miré la cenefa, escuché la voz y yo lloraba. Decía así, porque yo quiero que sepas una cosa. Somos carne, somos hueso y el enemigo nos ataca. La depresión llega por los problemas, por la salud. La depresión puede llegar a tu vida, no importa cuánto tú ames a Dios, porque son procesos. Que toda persona tiene diferentes procesos, pero en algún momento de la vida el enemigo te va a atacar. Si él tentó a Jesús, ¿cuánto más a nosotros? Pero el Espíritu Santo que mora en ti, ese que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, tú no puedes orar, no tienes fuerzas, ese es el que está ahí como una batería recargándote. Y yo recuerdo que yo me levanté de la cama, yo abrí la puerta de mi cuarto, como una loca fui hasta la sala y abrí la puerta que daba a la calle y le dije, mira Satanás, por donde entraste te puedes ir, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Con esposo o sin esposo, mi casa y yo serviremos a Jehová, porque Él va a ser mi marido. Él va a ser mi sustento. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo sé en quién yo he creído. Y si Él fue mi sustento cuando yo estaba con 3 ratones y me enseñó a vivir una vida de campesina, la cual agradezco al Señor, a vivir con nada, a sobrevivir y comer con nada, a saber que cuando no había comida en mi casa, alguien tocaba la puerta y decía, mira, es que me sobró este poquito y te lo traje. Ese es el Dios que yo le había servido en mi juventud. Así que ese Dios de mi juventud es el Dios que sigue siendo mi Dios. Te vas de mi casa ahora. Y yo cerré mi puerta y me puse a esa hora a limpiar. Mis hijos dormían. Pero yo dije, jamás tú te atrevas a tocar mi casa. Como Job lo perdí todo,
pero he aprendido que es muy bueno tú disfrutar de todo lo que tú puedes obtener con tus bienes. Pero la Biblia me ha enseñado a dar lo que por gracia yo he recibido. Y he aprendido que en la abundancia o en la escasez, Él sigue siendo mi Dios. Yo me quejaba con Dios porque yo decía, Señor, perdí mi casa, perdí todo. Y el Señor me llevó a Cuba en mi juventud, cuando mis hijos eran pequeños. Y cuando yo fui en el año 2000 a Cuba y yo vi que no habían juguetes, porque si ahora la cosa está mala, en aquel tiempo estaba peor. Y yo vi que no había nada y me di cuenta que mi casa, mis hijos tenían por un dormitorio una tienda por departamento de juguetes. Que tal vez no tenía 3 televisores como antes, pero ahora tenía uno solo. Que no tenía el juego de muebles que tenía antes, pero tenía donde sentarme. Tenía un techo. Fuera mío o no, pero era mi techo. Que el Señor me daba salud para yo poder suplir las necesidades de mis hijos. Yo regresé de Cuba totalmente distinta. Y yo le dije, Señor, gracias. Porque todo se perdió, pero todo es ganancia. Porque te tengo a ti. Y así fue mi vida. En el 2015 llevaba 3 años de haber recibido en mis manos Misión Integrar a las Naciones, un ministerio interdenominacional, el cual nos lleva a diferentes países a llevar el evangelio, pero también para educar y reeducar. Me encuentran un tumor en mi tiroide izquierda del tamaño de este puño, el cual mató mis cuerdas vocales. Cuando el cirujano endocrinólogo me operó, me dijo que ya yo no iba a hablar más. Él nunca me preguntó a qué yo me dedicaba. Él nunca me preguntó qué yo hacía para vivir. Y cuando él, un mes después de la operación, yo no podía hablar. Voy a tratar de imitar como yo hablaba. Eso era como yo hablaba. Pero ¿sabes qué? Él me dijo al mes de operarme que jamás, él con una forma tal vez para él no burlona, pero yo lo recibí así. Él se sonrió y me dijo, jamás vas a predicar, jamás vas a enseñar. Despídete de dar charlas y de dar conferencias porque tú no vas a poder volver a hablar. Y mientras él hablaba, yo hablaba con Dios. Y yo le dije, ¿tú no eres loco? En mi mente yo le dije, Señor, yo no lo voy a aceptar ni lo acepto lo que le está diciendo. Porque 3 años atrás me entregaste en mis manos un ministerio para ir a diferentes partes del mundo a llevar el evangelio. ¿Cómo es que ahora tú me dices que yo voy a quedar muda? Exploto, Señor. Pero 9 meses después, una ENT me vio y me dijo, yo he operado a 5 personas, tú serías la 5ª. He injertado cuerdas vocales artificiales. Y yo le dije, ¿cuáles son los pros y los contras? Que te quedes igual o que hables. No sé en qué tono de voz tú vas a hablar. No podrás cantar, no podrás silbar ni gritar, pero vas a hablar. Y yo le dije, pues vamos. Y me sometí a la operación y cuando yo fui una semana después, que ella me dijo, ven, lee, yo empecé a hablar y era mi mismo tono de voz que yo he tenido toda la vida. Se supone que yo no hable más de 15 minutos y llevamos bastante. Que hay momentos en que tengo que parar porque me ahogo, sí. Pero no podré gritar, no podré cantar, pero sigo adorando al Señor. Porque aprendí de niña ese corito que dice, y si me falta la voz, yo le alabo con las manos, yo le alabo con los pies, yo le alabo con el alma. Así que tal vez no pueda cantar, pero me lo disfruto y adoro al Señor. ¿Qué yo te puedo decir de mi Dios? Mi Dios es lo más grande que hay en mi vida. Yo tengo inquilinos. Inquilinos son como el tumor que sacaron de mi tiroide izquierda. En la derecha tengo 3. Tengo en mis pies. Cada vez que me voy de viaje me encuentran algo. Los médicos no entienden. Lo último que me han encontrado ahora, tengo fibromialgia, tengo artritis desfórmica en mis 2 rodillas, en mis tobillos, tengo unos espolones y en cada punta hay un tumor. No podía caminar y yo dije, Señor, ¿y cómo yo voy a llegar si no camino? Tengo un andador y lo adorno. No puedo usar mis zancos, pues ahora en tenis, vámonos. Muchos me dicen que estoy loca, que sigo siendo loca.
porque ahora a mis 62 años estoy enferma, que debo tener un reposo, pero Jehová es mi fuerza, Él es mi fortaleza. Hay momentos en que no me puedo levantar de la cama, hay momentos que los paso un día entero con dolores en todo el cuerpo. Llegamos de Cuba hace un mes atrás, donde Dios se glorificó en una forma especial, donde ha sido una experiencia, cada vez que voy, Dios nos enseña algo nuevo. Reafirmo que Puerto Rico es rico. Reafirmo que somos malagradecidos. Hay un pueblo en Cuba que no tiene nada que comer, no hay medicamentos, no hay tan solo una aguja para ponerte una inyección. Sin embargo, hay un pueblo que adora y sigue proclamando el evangelio y sigue creyendo que Dios es su sustento. ¿Cómo yo me voy a quejar? ¿Cómo yo voy a parar y voy a decir, hasta aquí, Vivian, ya, no puedes más? Mientras haya aliento de vida en mi sistema, yo seguiré proclamando que Él es mi Dios y que estoy en pie porque Él es mi médico por excelencia. A muchos Dios los ha sanado y me glorifico. Mire, o sea, yo lo glorifico a Él, perdonen, no malinterpreten. Y aplaudo y doy gracias a Dios por las sanidades que yo misma veo. He orado por gente y Dios la sana. Y a mí no, eso no es mi problema, ni es el suyo. Yo le sigo creyendo a Dios. Mis hijos me dicen, ya para. Y yo le dije, el día que yo me quede, el día que yo diga no puedo más, ese día yo me voy con Él. Pero mientras Él sea quien me da la fuerza, habrá Vivian para algo. Puedo decir, como dice el Salmo 40, del 8 al 10, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Y quiero decirte que la versión de TLA me fascina más, porque dice, Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Dios mío, tú bien sabes que no he guardado silencio. Siempre he dicho que eres justo y de verdad Él ha sido justo. Y de verdad, tú que me escuchas, Él es justo. No puedo callar, no puedo parar de decir las verdades que hay en ese libro sagrado. Y en tiempo y fuera de tiempo, y estoy parafraseando ya, en tiempo y fuera de tiempo, hay unas buenas de salvación que no podemos callar. Me gusta mi tierra, amo mi tierra. Y este 100 por 35 está forrado de iglesia. Y te pregunto yo a ti ahora, ¿qué tú estás haciendo? ¿Tendrás alguna excusa? Porque he aprendido de mi vida que todos estos procesos que he tenido que pasar, por los cuales he llorado, he sufrido y le he preguntado al Señor en algún momento, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué yo si yo te he sido fiel? Pero ¿sabes algo? Cuando pasamos por procesos, yo lo veo como cuando Dios nos pasa por el fuego para sacar de ti esa piedra preciosa que Él ha creado en ti. Nos purifica, nos hace ser más sensibles a su voz, nos hace ver más allá que unos lentes o espejuelos, tener una visión espiritual y llegar a la necesidad. Nos hace mirar al cielo y decir, Señor, gracias, porque no merezco nada y tú me lo das todo. Señor, gracias, porque tú eres mi riqueza. Porque el día que tú digas y pases lista y digas, Vivian del Hoyo Negrón, yo pueda decir, aquí estoy. Y simplemente yo pueda escuchar, ven buen sierva fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ese Salmo 48, el hacer su voluntad, es mi deleite. El poder exponer lo que Dios hace con mi vida y llevarlo a otro es un placer. El poder yo ver en los diferentes países que voy, y si te hablo de Cuba es porque tengo a Cuba en mi corazón, porque cada vez el Señor me enseña tanto y tanto de ellos que nosotros
no tenemos ni la más mínima idea de lo que sufren, pero ellos adoran. Con luz o sin luz. No suspenden un culto porque llueva. No suspenden un culto porque la luz se la llevaron. Y cuando allá se va la luz es por 12 y 13 horas. Y ellos llegan. Y no en carro, sino a pie. ¿Cómo yo voy a callar? ¿Cómo tú vas a callar? Tal vez tú no tengas mis pies para llegar a otros lugares, pero tienes gente a tu alrededor. Y si tú nunca has orado por un misionero, yo quiero que tú sepas. Aprende mi nombre, Vivian Del Hoyo. Y si no, MIN, que significa Misión Integral a las Naciones, que somos un grupo de misioneros que siempre estamos en diferentes partes del mundo llevando el evangelio. Tu oración nos da fuerza. Tu oración abre el camino. Tu oración abre los cielos. Las finanzas llegan para nosotros poder bendecir, no para ser bendecidos nosotros, para poder bendecir. Si nunca pensaste que no tenías algún motivo de oración, te he dado varios y ha sido un placer poder llegar a ti. Bendiciones.